Por eso nos hemos enlazado con el doctor Luis Solari, ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Salud, a quien le damos las gracias por darnos la oportunidad de conversar con él y permitirnos llamarlo en este momento. Doctor Solari, muchísimas gracias por su atención. ¿Cuál es su evaluación con respecto a esta cuarentena? ¿Cómo la podemos considerar este día 88? Que al parecer ya prácticamente es insostenible. Gracias, señor del Castillo, por la invitación y mi saludo a los seguidores de UCI. Gracias. Nosotros hemos tenido las 6 estrategias imperfectas. La primera, las pruebas. Usted sabe que teníamos el ministerio al garete con 6 ministros de un mismo gobierno. Entonces desaparecieron las pruebas moleculares y prácticamente tuvimos que hacer como en Huancayo, chapa lo que sea. Y entonces nos llenamos de pruebas serológicas que no es lo mejor, pero hemos tenido, y no es la mejor porque la prueba serológica detecta solo 17% de las muestras, mientras que la molecular tampoco no es la maravilla del mundo, ¿no? Detecta el 27, 28%, o sea que tampoco no es 70%, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando, por eso se dice que son complementarias, no porque las usen para lo mismo, sino clínicamente son complementarias. Yo detecto a un paciente por molecular y le hago el seguimiento clínico con serológicas. Ese es uno. En pruebas tuvimos problemas. Seguimiento, América Latina y el Perú no ha hecho seguimiento a través de los celulares, y cuando yo le he preguntado a los taiwaneses directamente en una videoconferencia qué ha sido lo más importante de estas 6 que estoy mencionando, y todos contestaron que era el seguimiento. El seguimiento es para seguir a los contagiados sin síntomas y seguir a los contactos. Tercero, la cuarentena. La cuarentena es una norma que es como el reglamento de tránsito. Cuando no se cumple, hay policía de tránsito. Entonces no se hizo cumplir la cuarentena, a pesar que yo advertí el 16 de marzo lo de los mercados y lo del transporte. Entonces la cuarentena tampoco ha sido perfecta. Cuarto, los tratamientos. Ahí hemos mejorado. En este momento está cada vez menos gente entrando a ventilador y hemos mejorado los tratamientos ambulatorios, aparte de que en otros países se ha detectado que el virus se va benignizando. En abril hospitalizábamos 25 de cada 100, a principios de mayo 15 de cada 100, hoy día hospitalizamos menos de 5 de cada 100, y esto es muy importante. Claro, una curva de aprendizaje también hay. Claro, y lo último es la protección al personal de salud, ¿no? Eso ha sido terrible, contagiados por todas partes, enfermeras muertos, policías muertos, médicos muertos. Entonces vemos que el paquete completo se falló en estas estrategias, simplemente mucha gente incompetente, al mismo tiempo tratando de manejar algo para lo cual uno inmediatamente debe llamar a sus mejores cuadros, y lo tengo que repetir, y no un ministro que diga que no hace la prueba porque no tiene síntomas. Bueno, a ver, acaba de salir un... sí, doctor. Sí, termina y yo le hago la consulta. Sí. Solamente termino con esto. Acaba de salir un estudio el 3 de junio en la revista de la Academia del Colegio Americano de Médicos, del cual yo soy miembro, y acaban de mostrar que los asintomáticos, en los casos emblemáticos que se han reunido en este grupo, el portaaviones tal, la ciudad tal, el país tal, van de 40 a 80%. El Perú, en las estadísticas que ha presentado el día de ayer, dice que tenemos 28%, pero 28% es prácticamente la tercera parte de los positivos no tienen síntomas. ¿Dónde está la prueba? Fíjese, cuando esto termine, el próximo gobierno, el próximo Congreso va a citar a la funcionaria, a ver, muéstreme usted el seguimiento que le hicieron a ese 28%. ¿Cuántos se murieron tal? Oye, usted no hizo seguimiento. Muy bien, señor. ¿Sabe qué?
denuncia penal. A ver si así comienza. Y el gobierno a partir del 1 de junio ha decidido no incluir a los miles de pruebas y dispositivos que están haciendo las empresas a quienes se les permitió desde el 7 de mayo poder hacer examen a sus trabajadores. Y al no incluirlas, están alterando el número de pruebas y están alterando el número de contagiados. Y más bien uno observa que va subiendo. Entonces, cada día hay un número nuevo de pruebas y un número nuevo de contagiados. Doctor Solari. Está subiendo el porcentaje de contagiados sobre esas pruebas, ¿no? Doctor Solari, a ver, ayer pudimos entrevistar al señor Farid Matuk del grupo de Prospectiva, ¿no? Le hicimos la mención con respecto a la data que se utilizaba. Él me decía, yo no puedo usar otra data que no es la data oficial, y sobre esa data es la que se hace la política pública. Usted es un gestor público, usted está un paso más allá del especialista, que también tiene la especialidad y además tiene la capacidad de poder ver todo el bosque, porque tiene una perspectiva como gestor público. Y me preocupa pues cuando alguien del grupo de Prospectiva, el señor Matuk puede ser muy preciso con sus números, pero la realidad es otra. La realidad es que si el Estado, las cifras oficiales me dan 30 fallecidos, armo el presupuesto para 30 fallecidos, pero esa no era la realidad. Entonces, de verdad fue escalofriante escuchar eso. Usted como gestor público, bueno, doctor Solari, ¿qué hubiera hecho? El diario El Comercio le mandó un pedido de información al ministerio, y el ministerio le mandó una nota escrita en donde se le comunica al diario El Comercio que desde el 1 de junio no se incluyen las pruebas, porque la mayoría son asintomáticos o son pacientes que no se sabe cuándo tuvieron la enfermedad o ya la tuvieron y ya están solamente con inmunidad. Eso es un error garrafal, porque casualmente la OMS acaba de retroceder en el tema de los asintomáticos y todos sabemos lo importantes que son. Pero ayer este señor de Prospectiva ha dado otra respuesta. Ha dicho que ellos no pueden hacer sus cálculos con datos que no son pruebas tomadas por el ministerio. Entonces, ¿para qué miércoles, discúlpeme la expresión, todas las personas que se hacen pruebas por las empresas, por los laboratorios privados, o sea, simplemente tienen que llenar un formulario, y ese formulario es el formulario de reporte al SIS-COVID, que es Sistemas del COVID? O sea, todas las pruebas que se hacen, ya sea que sea en el campamento minero, en Plaza Avea o en donde usted quiera, esas pruebas se reportan al MINSA. ¿Y qué? Ahora viene un tipo y dice, no, porque no las hemos hecho nosotros, o sea, no confiamos en ella. Oye, ¿sabes qué cosa? ¿Qué esperan para despedir a esta persona que ya nos metió en un problema la vez pasada? O sea, ¿cómo? Yo quiero saber cuántos infectados tengo en total, te autorizo a que tú tomes pruebas, pero mire, sabes que no las voy a tomar en cuenta porque no las tomo yo. O sea, ¿somos estúpidos? Realmente yo le ruego que hagamos todos un escándalo sobre esto, porque además al no contabilizar a los positivos de las empresas, ¿no? y las pruebas que ellos hacen, el porcentaje de hospitalizados que venía con una pendiente así, ahora se ha hecho así. Entonces, antes uno podía predecir exactamente, con datos reales y completos, cuándo se iba a terminar esto. Hoy día ya no se puede predecir. Sí, bueno, la situación es complicada, y aunque el gobierno piensa pues que uno está acá para criticar, no, más bien es para debatir, para sacar conclusiones. Realmente para mí ha sido muy sorpresivo la forma en la cual se toman medidas, y pareciera que quieren tomar la medida de lo mínimo indispensable. O sea, ok, los más bajos números, no contabilizo lo demás, asigno lo más bajo el presupuesto y guardo, ¿para qué? No lo sé. Segundo, destruyeron la economía, doctor Solari. Usted es médico, Antes que político, usted es médico. Pero usted hubiera tomado una decisión como la que se ha tomado. ¿Qué hubiera hecho usted en ese lugar? Sin ser general después de la batalla, simplemente como gestor público.
Bueno, lo primero que hubiera hecho hubiera sido armar el sistema de seguimiento a los pacientes, porque no solo es el seguimiento, implica un acompañamiento a esa persona, a sus contactos y a las familias de los pacientes y de los contactos, ¿no? Es decir, el humanismo en el centro. Por supuesto que de ninguna manera... El tema es así, fíjese, uno reúne a todos los directores y le dice, bien señores, bien señoras, doctores, doctoras, estoy a cargo de esta materia y no pueden haber errores. El que cometa un error, ese termina siendo un error del ministro y se tiene que ir en ese momento. Yo le garantizo que los errores se reducen a lo accidental y desaparecen los errores por lenidad, por incompetencia, porque el incompetente para no perder el puesto va a pedir ayuda a otro, etcétera. Entonces lo primero es, uno le mete una cuadrada a la gente, porque los pianos no tocan solos, necesitan pianistas, necesitan músicos, las orquestas, y si usted es el director de orquesta, no puede ser pues el que le regale un caramelo al que se equivoca, ¿no? O sea, el tipo nos friega con el tema de hombres y mujeres, un día sí, un día no, y ahí sigue trabajando. Ahí sigue trabajando. Ya sabemos que no le cuesta al Estado, porque es ad honorem, pero que hay que pedirle que se retire. ¿Por qué han votado al director del Hospital Loaiza? Porque en la puerta del hospital había un guachimán que le prohibía a los pacientes entrar. Y yo tengo un conocido que se ha muerto mientras llegaba a otro hospital donde lo atendieran porque el guachimán no lo dejó cruzar la reja en el Hospital Loaiza. Entonces, ¿por qué le han aceptado la responsabilidad que cesara al director, ¿no? Esta necesidad de traer médicos cubanos que no vienen gratis, que además no sé si todos son médicos o son parte de un equipo médico puede ser laboratorista, internista, cirujano, intensivista, no se ha sido transparente, uno, y dos, había la necesidad de traer médicos cubanos. ¿Cuál era el sentido de tener esa ayuda, aceptar esa ayuda? Mire, los médicos cubanos son menos competentes que los médicos peruanos. Entonces yo tengo que exigir, por supuesto, con su ayuda, dónde esté el pronunciamiento escrito de la Federación Médica, porque les van a pagar más que a cualquier médico peruano. ¿Dónde está el pronunciamiento del colegio médico? Porque no están colegiados. Significa que van a hacer ejercicio ilegal de la medicina. O ya los colegiaron a todos por razones ideológicas, espirituales, gastronómicas, intestinales, no sé. Pero el decano tiene que dar una explicación. Y tercero, ¿dónde está la asociación de facultades de medicina? ASPEFAM. ¿Cómo? ¿Por qué el ASPEFAM no se va a pronunciar que vengan colegas que tienen un plan de estudios mínimo, y que vayan a practicar con nuestros ciudadanos y sobre todo que vengan a aprender COVID? Cualquier médico peruano sabe más de este virus que cualquier médico cubano porque ellos casi no han tenido casos. Entonces, ¿qué van a ir? ¿A ir a aprender, a hacer prácticas? Bueno, yo creo que esto está muy mal. Y aquí vemos pues nuevamente que estamos ante un gobierno de izquierda sin que hayan ganado las elecciones. Y lo interesante es que no entienden que el país es un país plural y que hay que gobernar para todos, no solamente de dicho, sino de hecho. Oye, ¿por qué no han traído médicos alemanes? ¿Por qué no han traído médicos holandeses, ¿no? O sea, ¿por qué no han traído médicos italianos, españoles, que son los que mejor saben hoy día atender este COVID? ¿No? Correcto. Han traído médicos cubanos. Entonces yo creo que hay que exigirle a la Asociación Peruana de Facultad de Medicina que se pronuncie por escrito, igual al Colegio Médico y a la Federación, ¿no? Yo honestamente no entiendo, bueno, sí entiendo, ¿no? Pero estoy indignado, ¿no? Y nuestro problema no es la falta de médicos generales. El problema del Perú es la falta de especialistas. Médicos generales necesitamos especialistas. Claro. Además hemos tenido los mismos egresados de medicina, se han pronunciado, los que estaban también con el serum que habían terminado, no se les ha incorporado a todos. Bueno, esta crisis ha revelado las falencias y quiero terminar con esto, que es, usted ha sido ministro de Salud
El presidente en algún momento criticó duramente las anteriores gestiones como gestiones que no habían hecho nada y que él ha sido nuestro gran salvador porque ha generado, primero que antes, doctor Solari, necesitaba, yo entiendo las carencias de infraestructura que tenemos como país, en carreteras, en comunicación, en salud, en educación, pero si hacíamos la gran inversión en salud de la que habla el presidente, si hubiera solucionado las cosas, hubiéramos tenido infraestructura en capacidad ociosa. Hay que estar preparados con 2.000 camas UCI. ¿Cuál es la medida que se debió tomar o lo que se hizo fue correcto? ¿Cuál es su autocrítica o respuesta al presidente ante esa acusación? Mire, el problema no es dinero. Yo he sido ministro con 1.500 millones de soles. Hoy día el ministerio tiene 18.000 millones de soles. Tiene más de 10 veces más. El problema es la incompetencia. Nosotros no tenemos carrera pública. Los directores de los establecimientos de salud no son concursados. Cada uno pone a sus amigos. Y lo peor que le puede suceder a un paciente es caer a un hospital donde el director no es concursado. Porque el ministro lo protege a este director concursado, pues su amigo, su carnetizado, sabe Dios qué. Y el director protege al ministro cada vez que hay algún lío, el director sale. Por eso el peor director es el nombrado a dedo y el mejor director es concursado. Desde que yo hice el concurso de directores de hospitales, y creo que el doctor Carbón hizo otro, no ha vuelto a haber concurso. Entonces, hoy día tenemos un problema gravísimo de incompetencia. No es que el 6% del PBI, que hoy día nosotros tenemos 18.000 millones de soles, pero tenemos que este gobierno ha tenido 6 ministros de salud, que cada uno lleva a sus amigos, cada uno lleva a sus compadres, cada uno lleva a su persona, entre comillas, de confianza, y nunca el ministerio ha estado tan lleno de incompetentes como en este año. Solamente le diré, como muestra un ejemplo, que el primer ministro de Salud de este gobierno nunca se reunió con la Comisión de Transferencia de Gobierno y por lo menos hasta el 9º mes de su gestión nunca recibió ni abrió el documento de la transferencia de gobierno. ¿Cómo hizo para armar los cuadros, identificar los problemas? Misterio sin resolver. Y luego los ministros que siguieron han hecho lo mismo. Se salva el ministro Abel Salinas, porque él apenas estuvo un par de meses entre diciembre y hasta el día que renunció Kuczynski, porque él sí comenzó a corregir los tremendos errores que encontró. Pero y acabamos en plena pandemia, Se cambia el ministro, sí. Tienen la osadía de hacer barbaridades. Lo que demuestra es que el gobierno no la vio, no estuvo preparado, no hizo un plan, no atendió las alertas, estaba metido en una reforma política. Sí hizo un plan de 8 páginas. Ya sabe lo que ya está claro. Sí lo leí. Sí lo leí. Bueno, doctor Solari. De 8 páginas. Muchísimas gracias y esperemos. Ya vimos lo que pasó, ¿no? Sí. Pero casualmente vimos lo que pasó como una demostración de la incompetencia tangible, pero en los años anteriores incompetencia intangible, obviamente. Y no nos olvidemos que el Seguro Integral de Salud fue creado para atender a la población de menos ingresos del Perú. ¿Cuántos son hoy día esos peruanos? 6 millones. ¿Cuántos millones de peruanos atiende el SIS? Tiene 20 millones. Es decir, los establecimientos del ministerio están saturados de peruanos que no son pobres. Correcto. Entonces, obviamente, el ministerio, los hospitales han estado desbordados y obviamente cuando ha llegado esta cuestión ya estaban desbordados los hospitales, obviamente, y como directores regionales de salud puestos a dedo, directores de hospital puestos a dedo, mal. ¿Por qué en Trujillo el hospital regional no tuvo ningún trabajador enfermo? Porque el director era bueno y el director regional también eran gente muy, muy competente. Correcto.
Bueno, muchas gracias, doctor Solari. Esperemos que esta cuarentena de esta forma acabe. Le ha tomado más de 80 días al gobierno entender más o menos qué es lo que debe hacer, pero sin corregir el equipo como lo ha calificado el doctor Luis Solari.